Vamos a ver la propiedad display y cuáles son sus usos más comunes, perdón. Como todos saben, cuando creamos un elemento de HTML, cada elemento tiene su propiedad display con un valor por defecto. Es decir, hay elementos que son en bloque, que ocupan el ancho total de su contenedor, y hay componentes que son en línea, que lo que hacen es ocupar solamente el ancho que ocupa el contenido. Como todos saben, por ejemplo, si usamos un párrafo, el párrafo por defecto ocupa el ancho total del contenedor. En cambio, las etiquetas en línea, como por ejemplo un link o una etiqueta spam, van a ocupar solamente el tamaño del contenido, del texto que tenga dentro. Bueno, aplicando la propiedad display podemos cambiar ese valor que viene por defecto. A veces, por distintas circunstancias, necesitamos que una etiqueta se comporte de manera diferente. Entonces, vamos a ver rápidamente en estos dos primeros ejemplos cómo podemos cambiar la propiedad display para que se comporten de forma diferente. Fíjense, por ejemplo, en la primera etiqueta HTML tenemos la etiqueta spam, que es una etiqueta en línea, y tiene un texto de ejemplo. Cerramos la etiqueta spam y fíjense que en el CSS tenemos, primero le pongo un color rojo para que vean el espacio que está ocupando esa etiqueta. Fíjense que es un spam, pero está ocupando el ancho total del contenedor, y eso es porque aplicamos dentro del spam la propiedad display con el valor block. Entonces con eso le cambiamos el display que trae por defecto, que es inline, y se lo pasamos a block. Entonces ocupa el ancho total de ese contenedor. Y el siguiente ejemplo, fíjense que tenemos un párrafo, pero el párrafo no está ocupando el ancho total. Es decir, se está comportando como si fuese un spam. Curiosamente a la inversa que el ejemplo anterior. Entonces, ¿cómo logramos eso? Aplicando la propiedad display y con el valor inline. Entonces, de esa forma, fíjense que se comporta como si fuese un spam. También le pongo un color rojo de fondo para que vean que está ocupando solamente ese espacio. Además de estas dos opciones, un valor que se usa mucho dentro del display es el display none, que es para ocultar un elemento. Fíjense que tenemos como tercer elemento un link que dice link de ejemplo, pero presten atención que en el documento no está en ningún lado. Eso es porque tiene la propiedad display none. Esta propiedad display none es muy utilizada cuando queremos crear la funcionalidad de mostrar o ocultar elementos en nuestra página. Se combina CSS con JavaScript. Entonces, por ejemplo, hacemos clic en un botón y queremos que se muestre o se oculte algo. Lo que hacemos es, con JavaScript, cambiarle la propiedad display none o display block o inline, el que tenga o el que se necesite implementar para que se muestre el elemento. Entonces, de esa forma es como se muestran y ocultan generalmente los elementos en HTML. Así que bueno, como pueden ver, esta propiedad es muy sencilla. De nuevo, si no saben bien cuáles son los valores que vienen por defectos de cada elemento HTML, les recomiendo sí reforzar un poco esos conocimientos para después poder implementar estos ejemplos de forma más apropiada. ¿Cuándo necesitamos usar el display block, el display inline? Generalmente se usa mucho si tenemos un spam que necesitamos que ocupe el ancho completo del contenedor. Esto es muy utilizado. Se cambia a display block y hace que se muestre digamos, en el ancho total. O a la inversa, cuando se usa el display inline, cuando tenemos un elemento que ocupa todo el ancho y queremos que se vean
de forma inline. Por ejemplo, en una lista, como ya vimos anteriormente en otras lecciones de este curso, cuando tenemos muchos LI, que el LI por defecto es en bloque, ocupa el ancho total. En cambio, si le cambiamos la propiedad display, se van a ver uno al lado del otro si le ponemos inline. O en ese caso creo que utilizamos inline-block, que también es similar al display inline, pero lo que hace es también darle la posibilidad de poder usar márgenes y padding a ese elemento. Así que bueno, espero que haya quedado claro cómo utilizar esta propiedad display, y si tienen alguna consulta sobre esta propiedad la pueden dejar en los comentarios.